Bueno, yo voy a hablar sobre el caso en particular, en este caso me voy a referir al caso de Pascual Pichún Cayalao, quien fue mi padre, quien fue acusado del año 2001 por una supuesta quema de unas casas patronales de un predio que estaba aledaño en nuestro sector, en nuestro territorio, y que se lleva una disputa de muchos años por ese territorio. Bueno, como se sabe, digamos, el pueblo Nación Mapuche fue el único pueblo a nivel latinoamericano que hizo un tratado con la corona española en esos años. Se hicieron varios acuerdos, y dentro de ese acuerdo fue, digamos, respetar el límite del río Bío, desde el río Biobío hacia el sur, que nosotros teníamos la autonomía territorial, política, económica de nuestro pueblo Nación Mapuche, y que digamos, con la guerra entre la corona española y los chilenos, se desconectó Don Juan. Entonces, si quieres, Erika, puedes interactuar mientras, si él se puede conectar, entonces, adelante. ¿Alguien me puede llamar? Hola, ¿me escuchan? Muy bien, sí. Bien. Bueno, me presento, soy Erika Schmidt-Huber Peña, yo trabajo en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina. Pedimos disculpas que no pudimos estar ahí, pero no nos dio el tiempo para llegar. Iba a venir también a hablar con ustedes Cristina Pérez, que es la coordinadora general de la asociación La Cajonat, que son las comunidades, la organización que representa a todas las comunidades indígenas, que La Cajonat y el CELS llevamos el caso ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella no tenía buen internet, entonces se le quedaba trabando el Zoom. Quería hablar un poco sobre el caso y un poco sobre cómo nosotros vimos la respuesta de la Comisión y de la Corte, y luego un poco sobre cómo se ha ido implementando la sentencia. Ahí está Juan, si quieren intentar de una vez. Hola. Bienvenido de regreso. No sé si fue yo o fue ella, no sé. Sí, está bien, siga. Ya había empezado Erika, pero le da nuevamente el turno. Sí, bueno, como yo le decía, bueno, esto se traduce en una lucha de territorio, principalmente con el Estado chileno, ya con la invasión cuando se conforma el Estado chileno. Bueno, el Estado chileno y el Estado argentino, donde está presente en ambos lados nuestro pueblo, la nación mapuche. Tanto el Estado argentino como el Estado chileno la arremetieron en una guerra llamada Pacificación de la Araucanía, conocida en la historia chilena, por el lado de acá, y por la campaña del desierto, como se conoce por el lado argentino, ¿ya? Que en realidad fueron una masacre en contra de nuestro pueblo, nación mapuche, y los sobrevivientes, digamos, se refugiaron en las montañas, y todavía estamos vivos, todavía estamos presentes. Lo que todavía se mantiene una disputa territorial hoy día, uno principalmente con el latifundio y con las grandes empresas forestales, y hoy día con el extractivismo minero. Son las grandes luchas que se llevan en contra, digamos, en poder estar libre de esas grandes empresas que lo único que hacen es destruir nuestro territorio
en el Gualmapu. Entonces, en ese contexto se da este juicio donde acusan son dos acusaciones. Una es por la acusación de haber quemado una forestal y por el otro haber quemado una casa patronal de un fondo acá en la zona. Ya en ese contexto en doble juicio, en primera instancia, digamos, en el caso de los Loncos, llamado juicio de los Loncos, fueron absueltos, pero con la influencia política y con la influencia de los grandes latifundistas se revierte esa causa y seguía por segunda vez este juicio, y donde se le aplica la ley antiterrorista, que es una ley que se crea justamente en la época de la dictadura, en la época del gobierno Pinochet, del gobierno militar. Ahí se crea esta ley antiterrorista en esa época era precisamente para enfrentar los grupos que ellos llamaban los grupos subversivos, ya que están en contra del gobierno militar. Entonces se le aplica, la primera vez que se le aplica esta ley a dos autoridades, a tres autoridades mapuche en la zona, que en el caso fue mi papá, Pascual Pichún, y Aniceto Neri, que eran loncos, y además un huerquén, que era el vocero de una de las comunidades. Se le aplica esta ley, y con un gobierno que era supuestamente democrático, y un gobierno socialista que era en la época de Ricardo Lago. Entonces se condena, se lleva un segundo juicio. Bueno, lo que permite la ley antiterrorista es proteger a los testigos, porque se puede incorporar dentro de los juicios testigos secretos. Hubieron 3 testigos secretos en esa oportunidad que declararon detrás de un biombo, con la voz distorsionada, no se le podía, nuestros defensas no pudieron acceder a los nombres, a los antecedentes de estas personas. Por lo tanto, era muy difícil, digamos, hacerle hacerle las preguntas pertinentes. Los 3 mintieron, digamos, era una especie de... se habían aprendido un libreto en esa oportunidad. Y por eso fueron condenados los dos loncos, Marhualquén, y las otras 5 personas mapuche que están, que dan que están en la sentencia. Bueno, esto en el 2004 se hace invitación formal a la Comisión Americana de Derechos Humanos, que dan visibilidad, digamos, al caso. Bueno, el Estado propone llegar a un acuerdo amistoso con la víctima, pero no, los loncos, las autoridades tradicionales no le dieron o sea, no creen en el Estado, digamos, que el Estado podía ofrecerle no les da garantía. Fallo que el Estado debe cumplir y debe reparar algunos casos, en el caso digamos de la reparación en materia de salud, ¿ya? Juan, Los daños causados. ¿Sí? Es que se nos cortó la transmisión cuando usted estaba explicando que el Estado propuso un pacto amistoso, pero ¿cuál fue la respuesta de las autoridades? Si lo podía repetir, por favor, es que se nos... Ya.
¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Ya. Ya. El Estado propone, digamos, una salida amistosa, digamos, para no llegar a la Corte. Pero las autoridades se niegan porque no confían en el gobierno o en el Estado que podría cumplir con los acuerdos que se firmaron. Por lo tanto, ellos toman la decisión, digamos, llegar a la Corte. Porque esto tiene que ver con toda la desconfianza que existe entre el pueblo nación mapuche y el Estado chileno. Bueno, aún todavía percibe eso porque el Estado chileno en el territorio mapuche le ha dado todas las garantías a los latifundistas, a las grandes empresas forestales, le ha dado garantía política, le ha dado garantía policial, resguardo policial. Hoy día las policías se transforman como las guardias privadas de las grandes empresas transnacionales. ¿Ya? Y hoy día, hasta ahora se mantiene en este gobierno que podríamos pensar que era más progresista, pero se mantiene hoy día. De hecho, existe el estado de excepción, donde salen los milicos a la calle, donde los milicos controlan las carreteras y también controlan a las entradas de las comunidades, ¿cierto? Y hoy día se crea también una ley que se llama Ley de Robo de Madera, pero que esto va en resguardo de los intereses de las grandes empresas forestales. No ha habido ninguna ley que ha sido en favor del pueblo nación mapuche. Por eso se lleva esto a la Corte Interamericana, y donde la Corte, digamos, obliga al Estado chileno a reparar, por ejemplo, en materia de salud, ¿ya? A la víctima y a sus familiares. Eso es lo que condenó en la Corte Interamericana del Estado chileno. Becar a los niños de las comunidades afectadas, o a las familias afectadas, difundir mediante espacios radiales, difundir las medidas que había adoptado la Corte Interamericana en relación a este juicio. Bueno, lo otro era reparar los daños en materia de derecho civil de las personas, porque ellos, dentro de la condena, ya no tienen derecho al voto, no tienen derecho a participar dentro de la política. Bueno, tampoco es de mucho interés, digamos, de las comunidades, digamos, participar en las elecciones políticas de este país, porque se ha perdido credibilidad en torno a ellos. Y hoy día, bueno, ya van casi 10 años, 9 años, donde se ha ido, a partir del 2015 se implementa esta medida que adoptó la Corte Interamericana, y así que se ha hecho un programa que se ha creado desde las comunidades con apoyo de algunas personas que tienen trabajo avanzado, digamos, en materia de salud, donde nosotros incorporamos la salud propia, la salud de los pueblos, sobre todo en la ruralidad. Bueno, esto tiene que ver con una comunidad rural, ¿ya? Tenemos un centro de salud donde nuestro equipo hace las atenciones, pero también fortalecemos la salud propia de la medicina mapuche. Incorporar las hierbas medicinales en estos centros médicos, y le damos y se ha dado otras características a los equipos de salud que han llegado a trabajar, que tienen que un poco entender el modelo de salud mapuche versus la salud occidental, cómo lo equiparamos,
cómo se respeta esa salud también que está que es propia nuestra. Entonces han tenido que adaptar y adoptar nuestros especialistas, los médicos, enfermeros, el equipo dental, han tenido que incorporar, digamos, conocimiento mapuche en su quehacer diario. Estamos construyendo ese modelo en que un poco revertir eso, de que nuestra salud sea más importante que la salud occidental. Pero tenemos ahí, generalmente vamos chocando con la normativa que nos pone el Estado chileno, con la normativa que tienen en relación a materia de salud, que no necesariamente se compatibilizan con la salud que proponemos nosotros como pueblo mapuche o pueblo indígena. Es una pelea constante, es una discusión constante de abordar esta temática. Y por el otro lado también tenemos en materia de educación, que nuestros niños si bien van digamos a la secundaria o a los liceos, como le llamamos nosotros, o a la enseñanza media, como le llamamos acá, y también ir a un centro de formación técnica o a una universidad, tengan esa garantía, digamos, y estén becados, estén garantizados, que se garantiza esa educación. Pero por el otro lado también chocamos constantemente porque nuestros jóvenes se van de la comunidad, entonces se van desligando de los conocimientos de las comunidades, de la formación de la comunidad. Y ahí lo que estamos luchando también constantemente es que los centros de formación también incorporen conocimientos que sean propios mapuche. Y eso también vamos, como no tenemos, como no está normado, digamos, los derechos, no están en la Constitución los derechos de nuestro pueblo, nación mapuche, por lo tanto somos, constantemente entramos en discusión con los derechos propios que están presentes en el Estado chileno. Tiene 2 minutos para cerrar, por favor. Ya. ¿Cuál era? A ver, ¿cómo vemos nosotros? Bueno, si bien la Corte Interamericana anualmente pide reporte al Estado chileno, ¿cierto? De cómo se ha ido abordando estos derechos, pero ahora hay un vacío en los países en que no hay ningún ente que pueda ejercer o presionar que los estados cumplan con la sentencia que emite las cortes, ¿ya? Y en este caso somos nosotros, solamente aquí queda en manos, digamos, de nosotros que somos las víctimas o la comunidad que fue victimario, de ejercer presión hacia el Estado para que haga cumplimiento de esta materia. Entonces ahí hay un vacío de derecho entre la Corte y el Estado, y los Estados, digamos, que están asociados a la Corte. Entonces hay tal vez ver eso, discutir eso, no sé dónde, pero vemos ese vacío nosotros acá constantemente. Así que eso y dar las gracias a quienes pudieron invitarnos, así que desde el territorio, desde el Gualmapu, desde el territorio mapuche, un abrazo a cada uno de los pueblos que están presentes y esperemos compartir también esta experiencia. Bueno, los 10 minutos se nos pasan rápidamente y profundizar esta experiencia con ustedes más adelante. Salud.
gracias, Juan, y un abrazo también para ese valiente pueblo mapuche. Se queda aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces continuamos con Erika, por favor. ¿Me recuerdan cuánto tiempo tengo? Para también anotarlo. 10. Bien, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, el CELS representa a la Asociación de Comunidades Aborígenes La Cajonat. La Asociación de Comunidades de La Cajonat es una organización civil que se tuvo que crear en los años 90 para juntar el reclamo por propiedad comunitaria de más de 150 comunidades indígenas, que va cambiando el número, pero son más de 10.000 personas. Esto estamos hablando de que es en el norte de Argentina, en el mera frontera con Paraguay, y hablo un poco del caso para que todos lo conozcan. Básicamente el reclamo de las comunidades indígenas es el reclamo de todos ustedes, tener una certeza jurídica, un título de su propiedad. Acá tenemos un problema adicional de que no es una comunidad indígena, sino que son más de 150 comunidades indígenas, y va variando el número de comunidades indígenas por un proceso que tienen las comunidades, que se están creando nuevas comunidades de otras, se van desprendiendo y creando nuevas comunidades. Entonces no es un número estático, va variando. En Argentina no existe la figura legal de propiedad indígena. Entonces estas comunidades empezaron a hacer reclamos desde los años 60, 70 de su territorio, el reclamo de su territorio indígena. También porque en el territorio indígena que ellos reclaman como propio son 643.000 hectáreas. Es una extensión enorme y, según lo que de nosotros tenemos entendido, es la extensión territorial más grande de cualquier caso de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si es así, pero así nos dijeron. Entonces, acá lo que tenemos es que las comunidades indígenas, como todos los casos de ustedes, están en colisión, en conflicto con familias criollas, con terceros. Entonces, las familias criollas, porque todo esto tiene que ver en un territorio que son tierras fiscales, tierras del Estado. Nadie tiene título de propiedad sobre esa parte. Entonces, las comunidades indígenas tienen una costumbre de circulación, de ir caminando al monte a recoger miel, de ir hacia el río para pescar en grandes extensiones de tierra. Las propias comunidades indígenas hicieron su propio proceso de mapear por dónde realmente circulaban, y eso para una suerte de un acuerdo que hicieron con las familias criollas, en donde lograron hacer una división de 243.000 hectáreas serían para las familias criollas y 400.000 para las comunidades indígenas. Y todo esto para poder acelerar, y lo raro de este caso es que Argentina es un estado federal, tiene provincias, las provincias tienen poder, no es un estado central como muchos de sus países. Entonces acá tenemos la limitación de que Salta a veces reconocía que tenían ellos su derecho a la tierra indígena y a veces decía que no, pero sacaba un decreto que decía que sí y luego sacaba un decreto que decía siempre no. Entonces finalmente llevamos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998. El Estado prontamente quiso entrar a una solución amistosa, pero mientras se hacía el proceso de solución amistosa, el propio gobierno, o sea, la propia provincia, empezó a hacer una construcción de un puente internacional que sería gravísimo para las comunidades indígenas, todo obviamente sin consulta. Entonces claramente se detuvo por completo y se eliminó la solución amistosa. Pasados muchos años, desde el 98 que fue la petición, hasta el 2012 que la comisión sacó su informe de fondo, hubo un proceso en negociación con el Estado de que hacían algunas medidas en que, por ejemplo, sí reconocían el territorio de las comunidades, hacían algunos decretos para invitar a las familias criollas que ellos de alguna forma probaran que ellos tenían derecho de un territorio para titular un pedacito de propiedad para una familia criolla y hacer una suerte de delimitación entre las familias criollas y los indígenas. En el 2012 la comisión sacó el informe de fondo. Nuestro caso es
insólito en el sentido que nunca la Comisión Interamericana ha dado tantas prórrogas para enviar el caso a la Corte. Dio algo así como 22 prórrogas. Siempre son 3, 4, son 2 años, una cosa así. Bueno, nuestro caso fue enviado recién en 2018 a la Corte. Tuvo 6 años en la Comisión Interamericana después de la decisión de fondo. Cuando llegó el caso a la Corte, el trabajo que sí, de alguna manera, el Estado estaba haciendo de hacer esta delimitación del territorio entre un lado y entre el otro, se detuvo totalmente. Y encima la provincia empezó a señalar a las comunidades indígenas de que era su culpa que ya no podían hacer más trabajo de delimitación, cuando obviamente eso es completamente falso. Ahora, ¿cómo vimos el proceso ante la Corte? Que me parece también que es relevante ver eso. Le hicimos algunos pedidos a la Corte, por ejemplo, nosotros queríamos que la Corte hiciera una visita al terreno, que lo hiciera antes de la audiencia. Y la Corte, sin dar explicación, decidió hacerlo después de la audiencia. Además, esa es una queja que nosotros tenemos en general de la Corte Interamericana, y me imagino que les habrá pasado a ustedes también, del momento que te notifican de la audiencia al momento de la audiencia es muy poco tiempo de preparación, es como un mes o mes y medio antes. Y eso implica no solo que la preparación, sino la logística físicamente de las comunidades indígenas de viajar a San José o a donde fuera a hacer la audiencia, no es para nada fácil. Ahora, ¿cómo vemos nosotros de la sentencia? La sentencia fue muy positiva, sí hubo un reconocimiento real de la Corte de que tenían derecho a la propiedad indígena, que Argentina debe crear normativa para garantizar la propiedad indígena. Y aparte fue el primer caso que la Corte dice que hubo una violación al derecho al agua, a la alimentación, a la identidad cultural y al medio ambiente sano. Por ahí fue muy positivo. Pero siempre hay un peligro de que la Corte quiera ser muy innovador en estas violaciones, pero que esto no esté atado a reparaciones que tengan sentido. Por suerte en este caso sí dio reparaciones muy positivas, que el Estado va a tener que hacer un plan de acción para erradicar la escasez de agua, la alimentación y otros temas. Pero acá tenemos un tema muy extraño, que hay un problema gravísimo de tala de madera, gravísimo. La Corte reconoció que sí había un tema muy grave de tala, hay una violación al medio ambiente sano, que uno de los temas más importantes para llegar a esa conclusión es la tala, pero dijo que no había ninguna reparación respecto a la tala porque el Estado ya tenía un decreto que según eso funcionaba. Pero nada de eso tiene sentido si en realidad tenemos con la violación original es la tala. Así que ahí fue una queja. Pero en general fue positivo. Dio un plazo más grande lo que nosotros pedimos, de cuántos años tenía el Estado para terminar su trabajo de delimitación y de entrega del título, pero bueno. Ahora, ¿cómo fue el proceso de implementación? Lamentablemente nosotros recibimos la sentencia cuando era plena pandemia, COVID. Entonces eso fue en abril del 20. Entonces no pudimos ni celebrar con las comunidades esta decisión tan importante. Y luego pasó algo muy, muy grave, que el año siguiente, en junio del 21, falleció de COVID justamente el coordinador general de la Cajonat, esta organización que junta a todas las comunidades indígenas. Y esto fue un parteaguas muy fuerte para nosotros y para las comunidades, porque era el verdadero líder desde hacía décadas del caso. Ahora, lo que nosotros empujamos fuertemente desde el momento que salió la sentencia es que Argentina, al ser un Estado federal, necesitamos que hubiera algo que tuviera dientes, como lo que decía Juan, necesitamos un mecanismo, una agencia, algo que impulse la implementación de una decisión. Y si nosotros además tenemos el obstáculo que la provincia tiene un poder muy, muy fuerte, necesitábamos algo a nivel federal que tuviera algún nivel de fuerza respecto a la provincia. Entonces tuvimos reuniones con muchas organizaciones indígenas, con la Comisión Interamericana, con mucha gente, para tener alguna idea de qué podríamos proponerle al Estado de crear algún tipo de agencia, de unidad, de mecanismo para implementar la sentencia. Después de muchísima conversación, mucho ida y vuelta, y esto es un punto importante, un interés real del Estado federal de avanzar con el cumplimiento de esta sentencia, eso no se puede decir lo contrario, finalmente se creó una unidad. Ahora, hay un tema importante acá, no se creó ni por ley,
ni por decreto, porque si hubiera sido por ley la creación de esta agencia o esta unidad, ahí nos quedábamos, nunca iba a salir una ley. Esto fue una resolución de un ministerio, que esto hizo que al menos fuera más rápido que saliera la creación, pero a su vez eso conlleva un problema que esta unidad que se creó, que es una unidad específicamente diseñada para implementar la sentencia de la Cajonal, solamente tiene capacidad de coordinar esfuerzos a nivel federal y provincial. No puede obligar, no puede enforzar nada. Todo es coordinación. Y ahí es donde hay un brazo político sumamente fuerte de la unidad que a veces funciona y francamente a veces no funciona. Tenemos un problema gravísimo de escasez de agua y a veces logran tener, una de las cosas que ha hecho importante el Estado federal con la provincia es crear un proyecto bastante grande y ambicioso de construcción de pozos de agua y luego de tanques de agua, porque hay un tema de escasez de agua muy severo. Bueno, eso ha sido positivo. Tienen un equipo de trabajo que está trabajando en la delimitación, pero luego no tienen vehículos o no hay nafta o gasolina para los autos, entonces no pueden hacer nada. Aunque la gente está contratada, físicamente no pueden moverse porque no tienen gasolina. Tienen presupuesto, pero está atado a un proyecto y el proyecto no fue aprobado. Tenemos muchos problemas de implementación, pero lo que hemos visto un cambio realmente impactante es en la consulta. Antes de tener la sentencia de la Corte, el Estado hacía cualquier cantidad de proyectos en el territorio indígena y nunca pedían la consulta, nunca hacían el proceso de consulta a las comunidades. Hablaban con un cacique o con otro cacique y ya está. Y lo que tenemos es que después de la sentencia hay un trato muy diferente a el territorio en donde están estas comunidades indígenas al territorio de otras comunidades indígenas en otras zonas. Entonces hay un proceso de consulta, pero siempre es un ida y vuelta. Tenemos de repente la provincia que quieren sacar un decreto para reconocer el título de propiedad, porque no existe como tal la figura del título de propiedad, pero luego no da la gasolina para los vehículos. Hacemos denuncias y denuncias por la tal ilegal y quieren sacar un protocolo especial para cómo se estudia, cómo se puede hacer la investigación por la tal ilegal, pero luego no hacen el protocolo y lo dejan. O sea, es un ida y vuelta muy fuerte y estamos viendo que son ahora, curiosamente, son las propias comunidades, las propias familias criollas que están tratando de empujar al Estado provincial de que sí cumpla con la sentencia, porque ellos ya quieren tener su propia casa, porque hay muchas familias criollas que tienen que ser relocalizadas. O sea, el Estado tiene que construirles una casa con su ganado, porque tienen vacas, y eso es un tema muy importante de este caso. El Estado tiene que construirles toda una infraestructura a la familia criolla para que se vaya a otro lugar, para que no esté en conflicto con una comunidad indígena. Entonces también quieren ya impulsar eso. Entonces es una cosa rara que tenemos las comunidades indígenas y las familias criollas trabajando juntos para impulsar al Estado para que cumpla con la sentencia. Y el Estado provincial hace algunas medidas y luego no hace otras tantas. Pero sí, para nosotros fue muy importante y fue en realidad esencial la creación de esta unidad especial, esta unidad ejecutora a nivel federal para coordinar esfuerzos con la provincia. Ahora, ¿cómo hemos visto un poco la relación de la Corte? Como Juan dijo, la Corte pide información. Nosotros, la Corte últimamente ha tenido una costumbre de, más o menos a los 3 años que sale una sentencia, emite una resolución de supervisión de cumplimiento. Y lo hizo con nosotros hace muy poco. El problema que nosotros le vemos a esa práctica es que la Corte, y esto en general, lo vemos de otros casos que tenemos, la Corte no te dice que va a sacar una resolución y no te pide información actualizada. Entonces, el Estado, en nuestro caso, el Estado había presentado información muy vieja, nosotros no habíamos presentado información porque estábamos trabajando con el Estado de otra manera y la Corte termina sacando una resolución sin tener información actualizada. Entonces, no hay ese involucramiento tan directo con la Corte, no lo hay, y la Corte no se involucra, la Corte no está teniendo reuniones bilaterales virtualmente, por ejemplo, que con la Comisión sí lo teníamos, no hay eso, saca esta resolución, pero como que muy en una burbuja sentimos que está la Corte.
y eso también es problemático para casos tan complejos como el de la Cajonat. Pero en términos generales, creo que lo que podemos sacar de esta experiencia es la creación de una unidad especial de implementación de una decisión, que si no fuera por eso, nosotros estaríamos francamente en un punto totalmente perdido. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que se queden con nosotras porque vamos a tener ahora la participación de las compañeras y compañeros de aquí, de allá de Honduras. En realidad son 3 compañeros del pueblo garífuna: Esmeralda, Jenny y Tomás Castillo. Y tenemos que ver cómo ubicar el equipo para que nos escuchen y nos miren Juan y Erika. Ellos sí, pero aquellos no lo van a ver porque están viendo para allá. Bueno, le van a escuchar, pero son los compañeros Esmeralda Arzú del territorio garífuna de San Juan, Honduras. ¿Y le ponen acá? Jenny Herrera del territorio de Triunfo de la Cruz, Honduras. Tomás Castillo del territorio de Punta Piedra, Honduras. Y también tienen 10 minutos cada uno. O que adelante, esperamos. Esmeralda, podemos iniciar con usted. Siéntese ahí, compañera. Ahí. Ajá. Sí, allá mejor para no le dé la espalda a los compañeros. Bueno, buenas tardes. Una vez más, mi nombre es Esmeralda Arzú, de la comunidad garífuna de San Juan Tela. Bueno, San Juan está Triunfo también cerca. Bueno, yo lo que quiero es ponerle el problema que hay dentro de mi comunidad, que no es de hoy. Hace más de 18 años, casi 20, desde que San Juan emitió ese proceso en la comisión. Ajá. En la comisión. Y nosotros no teníamos ni casi... Okay. Ni casi esperanza de que el caso nuestro pasara de la comisión hacia la corte, porque ya era mucho tiempo. Ni mi comunidad tenía confianza ya, pero ya desde el 2019 pasó el caso de la comisión hacia la corte. El problema más grave dentro de mi comunidad, yo siento, mi comunidad en verdad siente de que después de la audiencia del año pasado, 4 o 5 de abril, después de la audiencia se nos han venido un montón de problemas encima, amenazas. El mes pasado o antepasado, marzo, vinimos a Los Ángeles a una audiencia con la comisión en sí, siempre exponiendo nuestro problema. Porque ya hace más de un año de la audiencia con la corte y no hemos visto ni escuchado nada positivo. Nosotros pensábamos que después de la audiencia eso iba a ser pronto la sentencia, pero hasta ahora no tenemos sentencia. ¿Será
y después de la audiencia hemos tenido muchos problemas, se revolvieron los terceros que habían estado ahí calladitos, pero de repente creemos nosotros que por medio del procurador de la República se hizo una reunión por medio de la municipalidad y la reunión lo hicieron en Tela, pero no nos invitaron a nosotros como comunidad. La municipalidad de Tela se reunió con todos los barrios de Tela que están dentro del territorio ancestralmente nuestro, que son muchos barrios, porque son 1.700 hectáreas de tierra ancestralmente que la comunidad tiene en la corte recuperándose. Y se reunieron toda esta gente en la contaduría en Tela, pero no nos invitaron a nosotros como comunidad como para defendernos o escuchar qué es lo que estaban tratando ahí. Y después, los mismos terceros intentaron, dijeron, gracias a Dios que no lo hicieron, que no iban a tapar el paso de Tela de San Juan hacia Tela para que nosotros no entráramos ni a comprar la comida. Y vienen ahora los terceros que están en el lado oeste de la comunidad, vienen después de la audiencia, se dejan venir desde Honduras, porque como tienen dinero, hasta acá Costa Rica, a meter sus denuncias a la corte, encima de que nosotros tenemos más casi 20 años de estar ahí, pero sí se les escuchó. Entonces, ¿cuándo va a salir la sentencia de la comunidad si están atendiendo a los terceros en contra de la misma comunidad? Y hace poco estuvieron, después que nos reunimos en marzo con la comisión ahí en Los Ángeles, entonces estaban los del Estado ahí. Pero después de esa audiencia en Los Ángeles, no hemos visto a los del Estado dentro de la comunidad. Y ellos lo prometieron, que después de la audiencia ellos iban a llegar a la comunidad porque ellos tenían que darle solución al problema que tiene la comunidad. Pero es mentira. Ellos escuchan más a los terceros porque los terceros tienen dinero. Y eso es el problema que tenemos, que va a tener todas nuestras comunidades garífunas, las 46 comunidades garífunas. Ahorita hay 2 sentencias, como se les dijo desde el principio. Está Triunfo de la Cruz, que ya tiene sentencia, y está Punta Piedra. Y está mi comunidad esperando todavía por esta sentencia. Pero hay muchas comunidades todavía que vamos a tener los mismos problemas, porque el problema que tiene una comunidad garífuna, ese es el problema que tiene todas las comunidades garífunas. Todas nosotras, las comunidades, 46 comunidades garífunas, están en las costas de Honduras. Yo siempre he dicho, decían de nosotros en aquellos entonces, dejen esos negros ahí, ¿ves?, esperando a Cristóbal Colón, porque ellos no querían estar a la orilla de la playa. Pero ahora, con el asunto del turismo, ya todo mundo quiere las costas, que todo mundo quiere vivir en la playa. ¿Ah? Y yo me acuerdo bien que en la audiencia con la corte se hizo vía Zoom, porque por la pandemia. A mí se me hizo la pregunta, que si nosotros como garífuna podíamos vivir, que si no podíamos vivir en otro lado que no sea la playa. Y yo le respondí que no. Si nosotros no somos de la montaña, no vivimos en los cerros. El garífuna siempre ha vivido en las costas y en la playa cerca del mar. Aunque ahora el mismo estado de Honduras dice que nosotros los garífunas no reclamemos nada porque no somos hondureños, que somos foráneos. Y si yo le saco mi tarjeta de identidad y dice hondureña,
Mis ancestros llegaron de San Vicente, pero mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ellos ya eran hondureños. ¿Cómo nos van a decir a nosotros que no somos hondureños? Si nosotros nacimos, crecimos y seguimos viviendo ahí en las costas, pero nos quieren despojar, aunque ellos digan que no. El racismo en mi país es enorme. Y yo creo que en todas partes hay racismo, sí, pero yo creo que allá hay más, porque no nos escuchan. Porque si nos hubiera escuchado el Estado de Honduras, nuestras quejas desde el principio hasta ahora, no hubiéramos llegado a esta instancia de llegar a la comisión, después a la corte, y ahora seguimos teniendo el mismo problema como si no hubiéramos llegado a la comisión. Porque nosotros no sentimos alivio. No sentimos alivio, porque el problema ahí está. Todo el mundo, todos los que están ahí en el territorio nuestro, en la comunidad de San Juan, están esperando la sentencia, si es a favor a ellos o a favor nuestro. Y si dicen que no es a favor nuestro, no sé a dónde vamos a ir a dar. Quieren que nosotros vivamos allí en medio del mar, porque solo ese territorio nos va a quedar. No es fácil la situación que estamos viviendo dentro de mi comunidad y las amenazas, porque ahí están. Hace como la semana pasada hubo zozobra dentro de mi comunidad. Yo estaba sentada en el patio de mi casa con mi hermana, veo pasar un carro pero con militares, no con policía, sino con militares de esos que usan ropa negra. Esos pasaron por la casa. Entonces yo vi que doblaron allá por la otra calle. A rato regresan, pero ya a pie. Ya no andaban en el carro. Entonces le digo yo a mi hermana, pero qué raro. Yo nunca he visto esto aquí en la comunidad, que estén militares, porque estos son militares, o no son policías. Y viene mi hermana asustada y me dice, no, mejor metámonos para adentro porque no sabemos qué está pasando. Imaginen la zozobra cómo vive la comunidad cuando miran hasta los mismos policías, porque nosotros sentimos que hasta la misma policía y los mismos militares son enemigos nuestros. Son enemigos nuestros, pues no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque han entrado a otras comunidades vestidos de militares o que sean militares a raptar nuestros hermanos. Entonces no estamos tranquilos. Se nos revolvió todo después de abril pasado con la audiencia. Entonces, y ahora que la corte está atrasando y nosotros no estamos viendo que la corte está a favor nuestro, porque yo creo que ya la sentencia debería de estar, pero no está a favor, ya que aceptaron la denuncia de los terceros, viniendo ellos hasta acá a Costa Rica a hacer su propia denuncia, y la denuncia nuestra que hace años que ya está y no les han dado seguimiento. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que no están a favor nuestro, ¿verdad? Entonces, le voy a pasar ahí, muchas gracias, le paso a otro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jenny Herrera, otra vez me vuelvo a presentar. ¿Verdad? Yo soy de la comunidad del Triunfo de la Cruz con una sentencia de casi 8 años sin incumplimiento de la sentencia. Miren, una vez dijo, pasamos 20 años antes de que la sentencia llegue a la corte. Hoy la corte dio su sentencia, pero lo más triste es, vamos a ver si el Estado de Honduras va a cumplir esa sentencia. En su momento nosotros sí la va a cumplir, pero ya pasaron casi 8 años y no ha habido cumplimiento de la sentencia. Se ha agudizado la problemática que hay en la comunidad de Triunfo de la Cruz, donde hay una invasión de terceros. Yo digo que no es una invasión, es una pandemia de terceros dentro de la comunidad, donde violentan nuestros propios derechos, donde ellos se creen los dueños de nuestras tierras, donde hay lugares en la comunidad que nosotros, siendo hijos de la comunidad, no tenemos acceso a ellos. Y cuando llegamos ahí, están los militares, porque para eso sí están los militares,
para resguardar la vida del pueblo garífuna no están. Pero si los terceros los llaman para que vayan a confrontarse con los hijos de la comunidad, ahí sí están. Estamos, como comunidad vivimos un racismo institucional del más alto nivel, donde nos dicen a nosotros que no somos de Honduras, pero en nuestra tarjeta de identidad dicen hondureños por nacimiento. O sea, ¿cómo nos vienen a decir que no somos hondureños? Donde parte del patrimonio cultural somos nosotros como garífunas. El que le da realce a la cultura en Honduras es el pueblo garífuna. Pero para eso sí somos garífunas. Pero para nuestros derechos, todo lo que nosotros pedimos, estamos pidiendo demasiado porque no lo merecemos. Pero para Dios, todos somos una sola raza. Porque si nos cortamos todos vamos a sangrar por la misma herida. Cuando hablamos de eso, a la misma vez de los terceros, la compañera estaba hablando y algo que me vino a la mente fue la desaparición del compañero Snyder. Que fueron unos militares, unos hombres vestidos de militares que se lo llevaron ya casi 2 años y nosotros no sabemos nada de ellos. Y aún así, ¿qué credibilidad puede haber en confiar en una institución que debería de resguardar la vida de nosotros? No hay ninguna. Yo he estado escuchando los primeros compañeros que estaban hablando y estaban diciendo los pros y los contras del cumplimiento de la sentencia. Y yo me preocupé y estoy preocupada, déjenme decirle, porque entonces, si la Corte que debería, porque nosotros sabemos que una vez que los casos lleguen a la Corte no hay otra instancia donde vamos a ir. Esa es la máxima instancia. Pero si la Corte está jugando con los grupos indígenas, los dueños del territorio, y a la vez está jugando con los terceros, entonces, ¿qué credibilidad tiene la Corte? ¿A qué juega entonces? Porque porque se supone Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si después de que emite un comunicado, negocia y se sienta a la mesa con los terceros, que son los dañinos dentro de las comunidades, entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el papel de la Corte? ¿Cuál es la credibilidad que tiene la Corte? Hemos hablado de que sí es bueno que llegue a la Corte, pero si se confabula con el mismo Estado, con los mismos terceros, y además de eso no tienen buena fe para el cumplimiento, y no tienen un mecanismo de cómo venir, incidir o presionar al Estado de Honduras o cualquier Estado para el cumplimiento de la Corte. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuál es el papel real de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque si dejan pasar 10 años, la situación en las comunidades se va agudizando. Entonces aquí nosotros nos preguntamos como líderes y lideresas. Pasamos 10 años en una pelea continua, donde hay cosas que nosotros nos confrontamos. Los que podemos salir del país podemos salir, y los que no podemos salir. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Con nuestros hijos? ¿O esperan que el pueblo desaparezca para que ellos tomen control absoluto de ellos? Y después en un tiempo dirán, en este tiempo fue tal grupo indígena o tal comunidad que vivió ahí. Yo creo que es tiempo de que pongamos la mano en la conciencia. Solo el que vive en el pueblo sabe lo que realmente el pueblo vive. Pero muchas veces solo llegan con corbatas, con diplomacia, escuchando lo de afuera, pero no ponen en mente lo que está viviendo el pueblo. No se han puesto a pensar que si el pueblo se levanta en contra de los mismos hijos del pueblo, ¿qué va a pasar? No lo han puesto a pensar. Porque ellos miran las cosas desde otro punto, porque no son ellos los que están viviendo las cosas. Para nosotros como pueblo garífuna no es fácil. Tenemos 226 años de existir antes que el Estado de Honduras fuera Estado. Durante ese tiempo es una lucha de resistencia que ha habido, no de rebeldía, de resistencia para poder sobrevivir. Créanme que en las comunidades no es fácil para nosotros. Hay muchos atropellos. Ahí no hay consulta previa libre informal. Nunca la ha habido. Y cuando nosotros decimos que necesitamos la consulta
porque tenemos la capacidad de decidir. Óiganos, ¿qué piensan ellos? Estamos en nuestro derecho. ¿Y cómo debería ser una consulta? De acuerdo a nuestros usos y goces y costumbres y a nuestros tiempos. Pero todo eso son violentados. Es bonito venir y decirles a ustedes: esto está pasando, este es el cumplimiento de la sentencia. Así va la sentencia. Pero en Triunfo de la Cruz no ha habido. No ha habido cumplimiento en ningún punto. Pero sí han habido amenazas. Sí han habido compañeros que han tenido que salir de allí porque han sido intimidados. Después de la desaparición del compañero de Snyder, después de las 5 de la tarde, usted no iba a ver a nadie en la calle. Y todos los líderes hemos sido identificados. Y la Corte no va a decir que no ha escuchado ese clamor. Porque yo diría que es una mentira. Porque sí lo ha escuchado. Pero sin embargo, al venir aquí y escuchar decir eso, de que se reúne con los terceros, donde las víctimas se tienen que confrontar con sus agresores, no tiene sentido. Yo creo que es justo de que la Corte ponga la mano en la conciencia y deje de negociar la vida de un territorio. Yo creo que es justo eso, porque esa es la vida de un territorio. No que lleguen y hagan planes, no que lleguen, vamos a dictar una sentencia, pero la sentencia no tiene cumplimiento porque ellos solo revisan, porque no hay una institución donde nosotros vamos a ir a decir cómo presionamos. Tenemos que presionar desde casa. Miren, en Triunfo de la Cruz las cosas no son fáciles, como en todas las comunidades garífunas. Nosotros somos de la tierra. Y eso es como en todos. ¿Qué se pidió en la sentencia? El cumplimiento. Que remedieran, titularan, amojonaran un solo título comunal. Y eso debía haberse hecho en los 2 primeros años. 8 años casi, no han hecho absolutamente nada. Que no hay presupuesto. ¿Ha habido revisión de casos? Sí, ha habido revisión de casos. De parte de la Corte sí la ha habido. Pero solo mandan un documento sin efecto. Nosotros no queremos ya un documento sin efecto. Nosotros queremos el cumplimiento porque de ahí depende la vida de una comunidad y va a ser el panorama para las otras comunidades. Porque imagínense, bien, son 2 comunidades en sentencia. No hay cumplimiento, viene una tercera. Si no pudieron resolverlo, el de la primera comunidad, ¿ustedes creen que van a resolver el de la tercera? El problema se va agudizando. Y todas las comunidades que se van a ir levantando por el mismo problema porque no le pudieron dar solución al primero, no va a ser al tercero que lo van a hacer. Yo creo que es tiempo de que pongan la mano en la conciencia, pero hablemos de corazón. Dejemos a los terceros a un lado, vivamos lo que vivamos dentro de las comunidades y no poner a decirnos tienen que dialogar con el Estado. ¿Cuántas veces vamos a dialogar con el Estado? ¿Cuántas veces nos vamos a confrontar? Donde cuando nos miran, son los mismos. Porque eso es lo que nos dicen, son los mismos. ¿Verdad? Hasta ahí mi participación y luego si tengo que completar. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Tomás Castillo, presidente del patronato de la comunidad de Punta Piedra. Una comunidad que constaba de 2.314 hectáreas de tierra, el cual hoy solo ha quedado con 800 hectáreas de tierra. La mayor parte está en manos de foráneos. Es por eso que el 2013 se emitió a la Corte para que la Corte del 2015 emitiera el cumplimiento de la sentencia, el cual hasta hoy no ha sido cumplida. Lo que hemos podido ver que día a día la situación va agudizando, porque hoy esa tierra que estaba en manos de personas que hacían trabajos ilícitos, está en manos de empleados del Estado. Nuestros hijos, nuestros hermanos, cada día van migrando.
Las comunidades se están vaciando día a día. Es de suma preocupación para nosotros como comunidad, como líderes, que día a día nos amenazan nuestra familia, nuestros hijos. Y es por eso que hemos agotado toda la instancia del Estado. No se nos escucha. Nuestro peor pecado es por estar viviendo en la orilla de las playas. Y dicen que somos rebeldes por reclamar nuestros derechos. Las diferentes instancias del Estado, no se nos escucha. No quiere escucharnos. Nos miran de menos. Y dicen que no son racistas. Nosotros en nuestras comunidades, si fueran en estas comunidades y pudieran observar la situación que nosotros vivimos, quizás muchos de los que se encuentran aquí en esta tarde, se echarían a llorar. Porque vivimos en una situación en donde solo nosotros los que vivimos ahí lo podemos entender. Las tierras que nosotros usábamos para cultivar arroz, maíz, plátanos, esa tierra ya no está en nuestras manos. Solo hemos quedado con un pedazo de tierra que ya no se nos ajusta para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y la tierra que nosotros reclamamos ancestralmente nos pertenece. Ahí criaron a mi abuela, a mi mamá, y sigo ahí. No soy allegado a esa tierra. Y el Estado debería de reconocer esto. Y no nos reconoce, no reconoce nuestros derechos como garífuna, solo porque somos garífuna. Y día a día lo que podemos ver, que el mismo Estado hace documentación de esta tierra a nombre de empleados del Estado. Y cuando nosotros llegamos a reclamar nuestro derecho, nosotros sí somos rebeldes. Y una tierra que nosotros ancestralmente no pertenece. Y es por eso también que se acudió a la Corte, para que la Corte, como la máxima autoridad, pudiera exigir al Estado nuestro para que se cumpliera con la sentencia. Pero parece que la Corte también está queriendo jugar con Domingo 7, sentándose con los terceros y a negociar las tierras que ancestralmente nos pertenecen. Señores, señoras, toquemos la mano en la conciencia. Porque de lo contrario, en muchas de esas comunidades sucederán cosas que nosotros no quisiéramos. Y va a ser muy lamentable para los diferentes estados del país. Porque dentro de esos países, de esas comunidades también, viven personas que no son hijos hablando de Honduras, del mismo estado. No es un racismo, pero la tierra que está en sus manos son netamente nuestras, pero lo han documentado a nombre de ellos. Por lo menos, les pedimos desde nuestro corazón y hablamos en nombre de nuestras comunidades para que busquemos la forma cómo solucionar esa problemática. Porque de lo contrario, esas comunidades seguirán vaciándose, porque nuestros hijos seguirán emigrándose para diferentes lados del país. Muy buenas tardes para todos. No sé si alguna persona quiere decir algo, preguntar, consultar, comunicar. Sí, díselo. Yo le acompaño con... Aquí tiene. Gracias, sí. Primero, manifestar toda nuestra solidaridad con el pueblo garífuna. Entendemos que la situación es súper compleja. Yo quería referirme al caso Norin Catrimán, en donde Sejin también participa como representante de las víctimas. Y decir que, bueno, en ese caso en particular se logró el cumplimiento de parte de la sentencia, como señalaba el señor Pichón, pero como él mismo señalaba también, uno de los